5 días consecutivos de lluvias intensas en el sur de la provincia de Córdoba, en la cuenca del río Cuarto, dieron cuenta de una creciente que habrá que compararla con otras para saber en qué lugar histórico la ubicamos. Lo cierto es que nos sorprendimos con el fenómeno por algunas características que ha tenido, pero sobre todo desnudó una cuestión que está en plena discusión, que es el cuidado ambiental y el daño que está haciendo la mano del hombre y si es cómplice de que este fenómeno haya ocurrido. Es el tema con el que iniciamos la semana, la tercera semana de debate en Así son las cosas por Canal 13, la pantalla de la televisión abierta para todo el sur de la provincia de Córdoba. Nos miran, por supuesto, a través de las señales de cable que sintonizan nuestra pantalla en Río Cuarto a través de Cablevisión Flow y también en la TDA a través del canal 29.1 en alta definición. Gracias por estar ahí, gracias por compartir otra semana en este regreso de Así son las cosas a los debates que les proponemos diariamente. Por supuesto que nos impactó el fenómeno, hacía falta que llegara la lluvia, después dijimos, era tanta la que hacía falta. Bueno, ¿qué concurrieron para que se dieran las circunstancias que nos tocó atravesar? Desde mi lectura periodística, con un daño mucho menor que el que se esperaba, o por lo menos en cuestiones personales y también de infraestructura, pero encendió las alarmas, o para no ser tan alarmistas, valga la redundancia, disparó varios interrogantes respecto de por qué pasó lo que pasó y qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a repetirse, o se volverá a repetir con una periodicidad y una frecuencia mayor de la que ha venido teniendo. Esa fuerza del agua, es la cantidad de lluvia, los daños provocados en algunas localidades de la región. Bueno, hay mucho para analizar. Voy a presentar a las invitadas y el invitado en la programa de hoy. Esas imágenes que estaban viendo eran en Merlo, en la provincia de San Luis, que también sufrió el efecto del meteoro. Nos visitan la licenciada Laura Sánchez de Rabeta, que tiene un posgrado en cambio climático y calentamiento global. Es licenciada en geografía. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir. Hola, buenas tardes. También está la doctora Evangelina Natale, que integra el Instituto de Ciencia de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente. ¿Esto depende de la universidad, doctora? Sí, es un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET. Y el CONICET. Y también está el geólogo, licenciado en Geología, Jorge González, que es integrante de la Cátedra de Manejo de Suelo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con estos especialistas vamos a analizar la cuestión. Quiero empezar por la dimensión que ha tenido la creciente. Es para ponerla en un lugar en la historia, ha sido una creciente de magnitud. Jorge, ¿cómo se puede caracterizar? Sí, la creciente fue de magnitud, pero para ubicarnos donde estamos parados, la cuenca del río Cuarto tiene 190.000 hectáreas. De esas 190.000 hectáreas, 88.000 hectáreas están ubicadas en la zona de las sierras de Córdoba, de Comichingones. Son 7 subcuencas y se dio el fenómeno que llovieron en las 7 subcuencas, las 88.000 hectáreas, llovieron entre 150 y 200 milímetros. Después, cuando salimos de la sierra, tenemos la llanura chacopampiana, que son 81.000 hectáreas, y ahí llovieron entre 120 y 160 milímetros en toda la cuenca. Entonces podemos pensar que en 190.000 hectáreas llovieron aproximadamente 140 milímetros. Bueno, ese es un fenómeno. Ahí hemos sintetizado algunos datos de los que acaba de resumir. Es decir, que el río Cuarto recibe el agua de 7 cuencas serranas, más 4 cuencas más que se llaman del Pedemonte. Del Pedemonte. O sea, más cerca de la zona de la llanura. Exactamente. Esas cuencas, las cuencas
fundamentalmente destinada a la agricultura y a la ganadería. Las sierras de Córdoba, en estas 7 subcuencas que tenemos en las sierras de Córdoba, ninguna tiene control de crecida. Las únicas 2 que tienen control de crecida en el sur de la provincia de Córdoba es la presa Achiri y la presa La Laja, pero son control de que decía que es una obra que frene el agua. Es una obra que frena el agua. El otro día charlaba contigo y te decía que la presa de Achira genera un caudal de 200 metros cúbicos por segundo y la controla de salida a 20 metros cúbicos por segundo. Entonces hay un gran control. Ahí hay un regulador, para que no crezca. Bueno, la creciente, en el momento que ustedes la midieron, Jorge, generó un paso de 800 metros cúbicos por segundo por Río Cuarto. Sí. ¿Es mucho esto? ¿Es poco? ¿Cuál es la dimensión de la cantidad de metros cúbicos que debiera pasar normalmente? La última crecida, que fue en el noviembre del 2004, fueron 200 metros cúbicos por segundo. O sea, esta es 4 veces más. La última crecida parecida a esta, Parecida a esta. Pero se dio que, lo que te repito, llovieron en las 7 cuencas serranas. La otra vez, de los 200 metros cúbicos, llovió en San Bartolomé y Alpa Corral. Claro. Entonces, por eso ocurrió el caudal. Ahora llovió en toda la sierra del sur. Llovió en todas las sierras del sur y llovió en el Pedemonte. Bueno, ¿cómo vamos a completar los datos de segunda placa, Silvia, por favor? Porque me interesa también, porque tomaron la medida de la cantidad de sedimento que trasladó el agua que bajaba de las sierras y pasó por Río Cuarto. ¿Por cada litro? Sí, por cada litro de agua nosotros medimos entre 10 y 15 gramos de sedimento. Si lo multiplicamos por los 310 millones de litros de agua que pasaron por este... ¿310 mil millones o 310 millones? 310 mil millones de litros. 10.000. Son 31.000 toneladas de sedimento. Esa cuenta que hacíamos, si esas 31 millones de toneladas de sedimento los transformáramos en camiones que llevan arena, tenemos aproximadamente 400, 500 mil camiones de sedimento que fuimos a tirarlo a los Bajos del Saladillo, a la Carlota, a la Ruta 8. Sedimento es tierra útil, digamos. Tierra útil. Que el agua lavó y se llevó y pasó por Río Cuarto. Nosotros calculamos en la cátedra con el ingeniero Cisnero que aproximadamente de estas se han perdido entre 5 y 6 centímetros de suelo en ese volumen de sedimento que estamos hablando ahí. Una pérdida irrecuperable, ¿no? ¿Y por qué viajó? Porque la lluvia fue mucha en poco tiempo. Hay 2 fenómenos. Primero, el fenómeno de la sierra, que son suelos que son de roca y poca permeabilidad de la lluvia. Y segundo, en la llanura chacopampeana tenemos problemas agronómicos. Tenemos problemas de compactación de suelo, tenemos problemas de sellado ante una lluvia, y eso, todo lo que no infiltra, escurre. La ecuación matemática es muy simple. Lluvia, escurrimiento es igual a precipitación menos infiltración. Todo lo que no infiltra, escurre. Nosotros calculamos con Cisnero hoy que más o menos tuvo un coeficiente de escurrimiento esta lluvia del 50%. De todo lo que llovió, el 50% escurrió. O sea, y el otro 50% fue absorbido por la tierra. Fue absorbido por el agua, por el suelo. ¿Y la proporción ideal cuál sería? No, la proporción ideal sería un 80% de infiltración. Tener entre un 10 y un 20% de escurrimiento. Bueno. Es decir, cuando uno dice, llovieron 100 milímetros en la invernada, todo el mundo se pone contento, pero de esos 100 milímetros tenemos que ver cuánto entran al sistema productivo y cuántos son los que escurren. Exactamente. Y la pregunta, Laura, es ¿por qué no se queda el agua? ¿Por qué no infiltra? A ver, cuando se da una gran precipitación, que eso también depende y es una cuestión de la variabilidad climática y es natural, más allá de que en este momento estuvo asociado a un proceso que salimos de la niña y estamos ingresando al niño, un tema medio complejo para explicar, pero a ver, cuando mí me da llueve... la sensación que es a la inversa, cuando hay tanta sequía, si llueve, bueno, absorbe mucho la tierra y es no que depende de la, como dijo él, depende de la permeabilidad del suelo, ¿sí? O sea, cuando llueve, generalmente una cuenca, me corrigen cualquier cosa, tiene una parte alta, una media y una baja. En la parte alta, generalmente, en este caso llovió casi en todas las partes de la cuenca, pero cuando llueve en la cuenca alta se produce una gran erosión, un gran aporte de partículas que sedimentan en las partes bajas, ¿sí?
Pero, a ver, también hay que tener en cuenta siempre, porque recién hablábamos fuera del aire, del tema de los picos de crecida. Eso, el tema de los picos de crecida está relacionado con la cantidad de precipitación, porque no es lo mismo que lluevan 100 milímetros distribuidos en un mes, en 2, a que lluevan en un día o 2. ¿Sí? Entonces, obviamente, la capacidad de absorción del suelo pero se después, claro, el tema del suelo absorbe mucho y absorbe más tal vez en zonas planas que no en zonas de pendiente, pero está muy relacionado a la permeabilidad del suelo. Bueno, ¿y qué que tiene escurra que ver o que no escurra? La permeabilidad del suelo, doctora, ¿qué estamos haciendo con nuestro suelo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro suelo? Buena pregunta. Qué detalle. Acá estamos hablando de la parte geofísica del lugar, de la cuenca, que tiene que ver con todos los componentes abióticos y lo que nos está faltando, que siempre le digo yo cuando voy a los talleres a los productores, es yo vengo a venderles esponjas, que tiene que ver con esto de la permeabilidad de los suelos y cómo hacemos para que infiltren y no haya tanta escorrentía lateral, y tiene que ver con la cobertura vegetal. Estas zonas, toda la cuenca, desde alta a baja, estaba cubierta por bosques. La zona de pedemonte, como le llaman en la parte de llanura, son los bosques xerófilos. Y arriba tenemos pastizales de altura, que son nuestras esponjitas también, arbustales y bosques serranos. Y con el avance de la agricultura, el desarrollo de las urbanizaciones, esas coberturas se fueron perdiendo. Solo en Cuenca Media tenemos un 8% de la superficie original que contaba Jorge, cubierta con relictos de vegetación nativa. Y en la cuenca alta estamos un poco mejor. Retienen el agua. Claro, esos serían nuestras esponjitas, pero son poquísimas, un 8% casi no es nada. Y tenemos demasiadas obras de infraestructuras en las ciudades, que de hecho por eso tuvimos emergencias locales. Si estamos hablando de una costanera que está asfaltada, ahí estamos generando como pistas de patinaje para el agua. ¿Sí? Entonces todo lo que llovió, además los alrededores o más allá del cauce, vino y corrió, así como si fuera una maratón de los 2 años, pero eso al curso de agua. ¿Hay manera de evitarlo? Digo, porque mejorar las condiciones de la costanera es mejor calidad de vida. Sí, hay que pensar qué es mejorar la calidad de la costanera. ¿Poner asfalto o empezar a acostumbrarnos a ensuciarnos los zapatos cuando vamos a la costanera? Y pensar en que los ambientes naturales... Ahora ya es demasiado tarde porque está toda pavimentada la costanera. Sí, claro. Pero con el problema ya instalado... pero no le podemos echarle... No le podemos echar la culpa a la costanera para nada. Tenemos que pensar en una relación más holística con nuestro sistema. Una visión tenemos leyes que pueden ayudar a por mitigar un poco esta situación y empezar a revertirla. Estamos en el diseño de la restauración ecológica definido por la ONU. Sí, que tiene más gente trabajando para no restaurar nada que para restaurar, ¿no? Sí, y pero gente que tiene poder real, digamos, porque a lo mejor nosotros aquí hacemos un programa preocupados por esto y los que tienen poder real. Recién vos decías que no, porque... El poder real está en la gente, en el territorio. Yo disiento con el tema de con lo que dice Evangelina, en parte, ¿no? Yo creo que una cuenca hidrográfica debe ser manejada y teniendo en cuenta las infraestructuras. Acá el problema que hoy tenemos es que no tenemos regulación de los escurrimientos en las cuencas altas y no tenemos control de escurrimiento en la zona de producción de sedimento y agua que es en la llanura chacopampiana. Ahí tenemos esos son los campos, en los campos. Ahí tenemos que hay 2 técnicas de manejos de suelo, una es relacionada al manejo del relieve y otra manejo al suelo. El manejo del relieve, cuando uno habla de terrazas, albardones, terraza de absorción, terraza de desagüe, que uno controla el agua que escurre. Cuando lo que primero tenemos que hacer es manejar el suelo, romper la compactación que tiene los suelos a los 10-15 centímetros, que se llama tradicionalmente piso de arado, que hace que el agua no infiltre. Pero antes de eso, cuando cae la gota de lluvia,
y los suelos están descubiertos o tienen poca cobertura, se genera lo que se conoce con el nombre de sellado, que el suelo se rompe y sella el suelo. Por lo tanto, disminuye la infiltración. Acá el problema de las obras de infraestructura que se hicieron, y voy a reivindicar hasta el cansancio, la construcción de los azudes en el Río Cuarto, que fue una obra que permitió recuperar el nivel de base del Río Cuarto. Si hoy tuviésemos los otros dos azudes que estaban proyectados en el puente del ferrocarril, tendríamos menos problemas. Si uno fue a ver la creciente ese día, cuando pasaba por los azudes, nosotros medimos 4 metros por segundo la velocidad acá, y a la salida de los azudes 2 metros por segundo. El azud actuó como una obra de infraestructura para disipar la energía de la creciente. Perdón, Jorge, tengo que interrumpirte porque hay una teoría distinta que quiero... No es que la abone, es interrogante. He escuchado que muchos dicen, bueno, frente al azud se formó una gran isla, producto de la acción del azud cuando no hay creciente, que se llenó de árboles o de plantas, y esas plantas sirvieron de contención y derivaron el río hacia un costado y terminó comiendo las costas. Se llevó puesto el cartel nuevito que habían puesto en Río Cuarto. Son dos fenómenos distintos. Dos distintos. Sí. Por un lado, lo que uno tiene que mantener el lecho limpio. El lecho lo tiene que mantener limpio. Cosa que no hicimos. Que no es fácil en zonas planas. Lo que pasa es que es un río de llanura que genera barras, y la gran sequía que hubo hizo que esas barras se vegetaran. Entonces que fuera más difícil, en el momento de crecida, que fuera más difícil que el río se las llevara de manera natural. Venimos de 3 años de seca. 3 años de seca, no sé. Porque esto cuando... Sí. Hace un par de años, cuando venía la primera crecida, limpiaba el río y quedaba la playa de arena. Quedaba la playa de arena y... Son más fáciles de mover eso. Pero una de las obras que tiene el azud, a la salida del azud, tiene una cubeta de disipación de energía, que es una cubeta que tiene unos 10 metros de ancho por 1 metro de profundidad, que esa debería permanecer limpia. Cosa que cuando el agua llega ahí, disminuye la energía y aguas abajo erosiona menos. Entonces, eso no lo hicimos. No se hizo porque vuelvo a repetir, venimos de 3 años de seca, el río era una selva, no era un lecho de río, porque la provincia hizo una limpieza hace 2 o 3 meses, pero era un volumen de lo que tenían que limpiar enorme, esperando una lluvia para limpiar. Pero yo creo que debemos apuntar a retomar el Plan Nacional contra las Inundaciones, que es por ley nacional, volver a insistir en la construcción de las presas que estudió la universidad, la presa de Alpacorral, la presa de la Barranquita, la Tapa, donde hice mi tesis de maestría, Piedra Blanca. Son presas que hay que... presas chicas para... Chicas como la de Achira y la de las Lajas. Si ustedes se acuerdan, cada vez que antes que tuvieran las presas de Achira y las Lajas, cada vez que había una lluvia teníamos que ir a pedirle al ejército que hiciera un puente en Olver o en el 630 porque se lo llevaba el puente. Hoy esos 2 puentes están totalmente estabilizados, con mucha vegetación, las márgenes bien conservadas. ¿Por qué? Porque las presas están cumpliendo el rol de regular los caudales pico. Sí, quería decir algo, Angelina. Sí, o sea, no sé si siento tanto con Jorge o no, pero creo que trabajar sobre la causa, la consecuencia de las inundaciones, el efecto. Que fíjense que fue ahora en el 2023, en el 2015 tuvimos otra, en el 2004, en el 93, o sea, generar obras de infraestructura para defendernos en periodos tan largos de tiempo. Creo que habría que reevaluarlo. Yo digo que sí o que no, pero creo que habría que ver como el sur de la provincia de Córdoba tenía un grave problema de inundación que afectaba a miles de hectáreas que no se podían aprovechar productivamente, que se resolvió de esta manera. Sí, el río Quinto, vivíamos inundados con el río Quinto, y a partir de la presa Las Lajas, del Chañar, al sur de la provincia de Córdoba, una presa de tierra de 8 kilómetros de largo, evitó que el sur se siga inundando. Sí, pero estamos trabajando y degradando sistemas como los sistemas de humedales, que son de importancia internacional y que tenemos una ley de humedales que está
en boga ahí, que no se definen y que están peleando por si sí o si no. ¿No te gusta el cemento, Evangelina? No. Y pensar, a ver, yo creo que hay una cuestión que, bueno, contra el desarrollo, la evolución, es muy difícil ir contra eso. Entonces, me parece que es un tema que no hay que abordarlo ni desde el efecto, ni desde la causa solamente, sino de una manera holística, de una manera global, interdisciplinaria, no sé cómo expresar. Porque, a ver, si yo que estoy trabajando en la parte de clima, sé que hay una variabilidad climática y que cada tanto tiempo, ya sea interdécada, cada 30 años, cada 20 años, nosotros tenemos estos fenómenos. Nosotros tenemos periodos secos, periodos húmedos. Y cuando afecta una anomalía negativa o positiva, como es el caso del Pacífico, que es el Niño, sabemos que tenemos una situación normal y que esa situación, los extremos son el niño, la niña, o la anomalía húmeda, la anomalía seca, y eso, o sea, la naturaleza y el sistema es recurrente. Entonces, como eso ya lo sabemos, a ver, acá que tenemos que evaluar el riesgo. Yo, para evaluar el riesgo de que ocurra un evento, tengo que analizar dos variables fundamentales de las cuales yo no me puedo separar, que son la amenaza o el evento natural y la vulnerabilidad. Todo esto que estamos hablando es la vulnerabilidad de la población, la vulnerabilidad social. Pero la amenaza, es el efecto. ¿La amenaza no está ligada con el daño ambiental? No necesariamente. ¿No? No necesariamente, porque, a ver, si yo te digo que hace 12.000 años hubo una glaciación, eso fue un cambio climático. Y el hombre ni siquiera existía. No había daño a la capa de ozono, ni... No. Por empezar, el efecto invernadero, que está intensificado, la capa de ozono existió siempre. Pero, a ver, es muy difícil y se hace mucho esta comparación, y yo en eso disiento, pero lo fundamento por qué. Se hace mucha comparación entre lo que son escalas geológicas con escalas históricas en las que vive el hombre. Y me parece que, no sé si coinciden conmigo, pero es muy difícil evaluar o comparar una escala geológica con una escala histórica. A ver, por ejemplo, ¿qué te quiero decir con esto? Las mediciones de temperatura, de precipitación que se están dando en el planeta en este momento, ¿de cuánto datan? 200 años, no más. Y estamos hablando de glaciaciones que ocurrieron hace 10, 12.000 años. Entonces, lo que yo creo que hay ahora, que a lo mejor el día de mañana será un cambio climático, no nos vamos a enterar, porque el cambio climático es un cambio total en el ecosistema, no sé si coinciden conmigo. No, lo que estamos viviendo no es un cambio climático. Es un calentamiento, una tendencia al calentamiento, porque está agudizado el efecto invernadero, que después podemos ver si la causa es solo antrópica o antrópica más natural. Bueno, me ¿Está claro? hacer una pausa, ya les doy la palabra a ambos, pero quiero sumar a la charla, para no tenerlo vía Zoom, a un especialista que integra una asociación llamada Embajadores Verdes, que es un movimiento de personas que se unen para llevar adelante acciones en sus ciudades y barrios para transformarlas en lugares sustentables. Agustín Raventos es el líder local de Embajadores Verdes. Agustín, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así Son las Cosas te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Vos estás en Córdoba? ¿Dónde estás, Agustín? Así es, estoy en Córdoba. ¿Y te sumaste a esta organización que trabaja en todo el país? Trabajo en todo el país, así es. Me sumé y empezamos a hacer tareas, como dije, de tipo ambiental para mejorar el sector local. ¿Y qué tipo de acciones realizan y qué hacen sobre fenómenos como el que ha ocurrido de lluvias significativas, crecientes de magnitud que se produjeron en la provincia de Córdoba? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Y las actividades que realizamos son, bueno, no nos limitamos en realidad, hacemos las propuestas que llegan y que podemos hacer. Si estamos haciendo, lo hacemos. Actualmente en Córdoba nos dedicamos a 3 cosas. 2 están relacionadas con los ríos. Tareas de limpieza de espacios verdes y circundantes de los ríos, y tareas de reforestación. Unas tareas ayudan a lo que hablaba recién Jorge, a la infiltración del agua y a que no escurra tanto. Están en contra de la deforestación. En contra totalmente de la deforestación. ¿Y ustedes cómo ven la conducta de los cordobeses en ese sentido? Bueno, hasta el momento no hay ningún cordobés talando árboles nativos, pero sí notamos que en los voluntariados se suma mucha gente con mucha alegría.
¿Y ven una actitud de compromiso de la mayoría de los cordobeses por detenerse al cuidado ambiental o impera la lógica del mercado de aprovechar la rentabilidad como sea? Hay una predisposición. Compromiso no, porque falta esta propuesta. Nosotros empezamos, tomamos la iniciativa de hacer tareas de reforestación, tareas de limpieza, y se sumó buena gente, claramente. Ya sumando más gente mientras pasen, mientras pescamos. Así que sí, muy buena predisposición, noto. Bueno, y con el daño ambiental, para ustedes hay cuestiones que se trata de resolverlas desde el compromiso individual o colectivo, como lo están haciendo ustedes, o es una cuestión que nos supera y depende de la acción de otros que tienen mucho más capacidad de daño? Y sí, noto esto de que quien no actúa es medio como que no encuentra con quién actuar, con esta misma esperanza de que lo solucionen más. Y tratamos de hacer eso, tratamos de mostrar el impacto que puede hacer cada persona individualmente y cómo la suma de los esfuerzos hace mucho más de muchos esfuerzos individuales. Está bien. Y entre los jóvenes de donde ustedes se mueven, ¿qué conciencia ven? Y vemos mucha más conciencia, vemos que quieren urgentemente una solución. Yo también quiero urgentemente una solución y bueno, acá estamos. No quieren que los beneficios de un mejor ambiente los reciban las próximas generaciones, sino ustedes mismos, ¿no? Así es. Así es. Bueno, los que se quieren sumar Embajadores Verdes, ¿cómo pueden hacerlo, Agustín? Muchas gracias por preguntar. Al Instagram de Embajadores Verdes, @embajadoresverdesoc. Si están en Córdoba, @embajadoresverdes.cba. O al sitio web de Embajadores Verdes, que es embajadoresverdes.com. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos abrir la puerta también para que aquellos que tienen interés en comprometerse con lo ambiental tengan una opción, sobre todo si son jóvenes. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable. Evangelina, ¿hay poca conciencia ambiental? Como dice Agustín, está creciendo esa conciencia ambiental a nivel individual. Acá en Río Cuarto hay muchos movimientos que trabajan de la misma manera que trabaja Agustín allá en Córdoba. Creo que sirven y que son importantes, pero los grandes cambios, como decías recién, tienen que ver con que lo ambiental se incluya en las políticas públicas, ¿no? Que es lo que siempre... Pero para usted una política pública no es hacer una obra que retenga el agua si hay una creciente tiene que ver más no con solamente generar, no solamente. Eso es mitigar daños. Yo creo que debemos tener en nuestra cabeza la posibilidad de prevenir este tipo de situaciones. La cuestión es el cómo, de entender la naturaleza. Ajá. O sea, que es un sistema. Si nosotros entendemos la naturaleza, podemos ordenar el territorio. Totalmente. ¿Quiénes? O sea, el río no se comportó muy diferente de lo que se comporta naturalmente. ¿Sí? Se desbordó sobre la llanura de inundación. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar metidos como sociedad en esa llanura de inundación? Esa es la vulnerabilidad. Es riesgo. Eso está dentro de la línea de riesgo. Déjame hablar. Sí. Yo voy a hablar eso está dentro de la línea de riesgo hídrico que marca la provincia. Nosotros somos el único río que tenemos demarcado una línea de ribera por resolución provincial. El único río de la provincia que logró, gracias al Chocancharaba, a tener línea de ribera. ¿Qué significa línea de ribera? Un deslinde. El línea de ribera es pública, es propiedad, o sea, es dentro de la jurisdicción provincial, regulada por la provincia. Ahí no podemos tener nada privado. ¿Y hay cosas privadas? Sí, hay cosas privadas. Pero porque están instalados porque de hecho la provincia tardó, imagínate que es del 2003, creo que la resolución donde dice que debemos tener línea de ribera, y Río Cuarto la consigue en el 2017 gracias a que un movimiento social, a través de la generación de la mesa del Chocancharaba, creación de la reserva, necesitábamos la línea de ribera y se define.
¿sí? ¿Qué hay construido sobre la línea de ribera? ¿Los asentamientos no autorizados? Había Claro. muchos asentamientos Había que se muchos erradicaron, que se gracias a Dios, porque pero si hay no algunos sería un que desastre. todavía están. A ver, Algunos todavía están, sí. Y estamos pensando a veces en barrializar esas situaciones. Entonces estamos siempre manteniendo la amenaza y el riesgo latente frente a estas situaciones Bueno, son pero, naturales. no atenuamos la un ejemplo burdo vulnerabilidad. para que No nos demos eso. cuenta. Gracias. El skate park, los chicos Está van a dentro de la practicar. línea de Rivera. La provincia no debió haber construido eso ahí. A ver, O pensar que en algún momento se iba a inundar. Que en algún momento se nada, puede no es inundar. una catástrofe. Guillermo, Es normal. pensemos primero dos temas. La ley de la línea de Rivera nace por una ley del gobernador de la Sota y la Cátedra de Uso y Manejo del Suelo delimitó 12 ríos. Nono, Mina Clavero. Pero no están en la resolución. Están aprobadas hasta el lago San Roque. Hicimos con el ingeniero cantero, Pepe Cisnero, la gente en ese momento de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, hicimos la delimitación de varios ríos. Pero el tema me parece que, para no confundir a la gente, nosotros decimos desde la facultad, el agua debe infiltrar y quedarse en el lugar donde cae. Sí, En la eso es sierra, verdad, estamos todos de bueno, acuerdo. entonces, si estamos todos de acuerdo de eso, si el agua cae en la sierra, tiene que quedarse en la sierra. La mayoría. Sí. tiene La que- mayoría tiene que quedarse en la Pero no sierra. una cubeta. Para eso están las obras de regulación de crecida. El agua que cae en la llanura chaco-pampeana tiene que infiltrar y ponerse a producir. Cada milímetro de lluvia que perdemos son 3 kilos de maíz menos que produce el país. Entonces, nosotros decimos, el agua cae en la sierra, se debe controlar en la sierra con obras de regulación. Cae en la llanura chaco-pampeana, tiene que infiltrar. ¿Cómo va a infiltrar? Manejando el suelo, haciendo técnicas de manejo del relieve y esos milímetros de lluvia que infiltran. Todo ecológico, ambiental. Lo que Todo propone. ambiental, es más, todo ambiental. Y lo que escurre en la sierra que no puede lograr, hay que conducirlo. ¿Cómo se conduce? Aprovecharlo. Se conduce con obras hidráulicas de bajo costo, porque no todo el 100% de lo que llueve va a infiltrar. No. Lo que escurre hay que conducirlo para que no genere daño. En la costanera se inundó la ciclovía, se llevó un cártel, pero ese espacio en el río ha sido aprovechado por los riocuartenses, porque si no tendríamos que ir a poner los juegos para niños a 75 metros del lecho del río. ¿Quién vaya a disfrutar del Es río? parte del proceso del desarrollo. Entonces, si viene una crecida, que el daño, yo lo he recorrido el río de punta a punta este día, y el daño es limpieza, nada más que limpieza, no hay otro daño en el río. Entonces, para que no ocurra esto, Bueno, algunas viviendas se las llevó. se llevó 20 viviendas. Tal vez son viviendas que no deberían estar asentadas bueno, ahí. Eso, cuando Los en el asentamientos, 2000, el tema. cuando se hizo la relocalización Claro. de la Villa Argentina, es porque ahí llegaba el agua. Exactamente. Ahora no llega el agua. Si ahora hoy la línea de Rivera quedó bien delimitada con la creciente esta, quedó muy bien delimitada. Entonces, pero si ponemos juego ahí, no es limpieza. La municipalidad le va a costar 20 días limpiar eso y la gente vuelve a recuperar. Yo pienso que si ponemos los juegos atrás del casino, No va nadie. no hay nadie a disfrutar Yo no los digo juegos. que corramos los juegos, yo solo quiero asumamos que eso puede pasar y son distintos riesgos. El riesgo de que se inunde un juego, si no hay un chico... Pero hay que respetar es desde la cosa- perspectiva de ustedes la línea de Rivera o no. Yo Debe, creo o sea, que sí. ¿podemos intervenirla? Sí, pero no le faltemos. Pongamos juegos, si querés, pero no faltemos zonas donde tenemos la posibilidad de que el agua infiltre. El concepto de línea Rivera es muy claro, define el dominio público del dominio privado. Exactamente. Los juegos son del dominio público. Sí. Son distintos riesgos. Distintas También cosas. vimos que hubo 300 evacuados, que no fue la magnitud que hubo en otros momentos de la historia de Río Cuarto. Bueno, ¿no? pero es periódico. Pero son Vuelve a Esto se ocurrir. Entonces hay que va a atenuar. repetirse para usted. Por supuesto que se va a repetir. Sí, porque- Entonces, como vos no podés actuar sobre el evento natural, porque no podés, a ver, ¿qué haces para que llueva más o llueva menos? Entonces tenés que actuar sobre el efecto sobre la vulnerabilidad Pero- que hay en ese lugar. Disminuir el riesgo o la vulnerabilidad de que ese riesgo se transforme en un desastre. ¿Ese evento Parece natural que es tan natural o es producto de que estamos Es natural. forzando Si al vos haces- planeta a condiciones ambientales No necesariamente. indeseadas? Es multifactorial. Es natural porque... Es multicausal.
¿sí? Y tienen que ser análisis y estudios complejos, holísticos, globales e integrales. No se puede analizar desde una arista. Si se trabaja sobre la tierra... O sea, sí, hay que sistematizar los campos, que creo pero que va aparte por es parte de la productividad del país. O sea, eso ya no se puede volver atrás con eso. Entonces, veamos de acá para adelante. Hagamos la comparación. ¿Qué pasó con el arroyo 630 y el arroyo de Santa Catalina y la inundación en el sur? ¿Hubo inundación? No hubo. No, ahora no. Bueno, ¿por qué? Porque hay presas que están controlando dónde se producen los escurrimientos. ¿La presa controla por sí sola? Y bueno, mira, de 200 metros cúbicos que largaría la cuenca Achira, 200 metros cúbicos por segundo que largaría la cuenca de Achira, la regula. Es como tener un chorrito de 20 metros cúbicos por segundo. Cerrar la canilla. Va a estar 2 semanas largando agua a la presa de Achira, pero no va a generar daño. No se va a quedar en las presas, se queda un embalse ecológico que dura, en esta época estaba seco, no había ningún problema. Se llenó la presa y sale por un tubito, sale el agua y no genera ningún daño. Pero vuelvo a repetir, el agua tiene que quedarse en el lugar donde cae. Si es en la sierra, que quede retenida en la sierra. Bueno, si en la llana... ¿Cómo se hace para que quede el agua? No, o sea, la sierra no te queda otra más que hacer. O sea, si nosotros definimos el impacto económico y social sobre el impacto positivo que tiene la creación de esa represa, fantástico. No vamos a tener problemas de inundaciones ni nada, pero el impacto sobre la biodiversidad y sobre y aguas abajo no se está midiendo. Es un impacto local, retenemos. Pero no, las presas, no confundamos a la gente. Abordar desde todos los aspectos. Las presas tienen un caudal ecológico definido por la provincia, que se mide periódicamente, se mide las propiedades químicas del agua, pero hay que pensar que son todos efectos positivos. Agua para Achiras. Agua para la población, agua para consumo. Esa agua se podría utilizar para producción energética sin cero contaminante. Esa agua se utiliza para recreación. A 40 kilómetros tenés un lago donde la gente va a pasar el día a tomar mate en la costanera y tranquilamente. Son elementos, porque no estamos hablando de presas enormes, estamos hablando de presas pequeñas que cumplen el rol de controlar los escurrimientos, que no generan ningún daño al ecosistema. Vos tenés salida del control ecológico que está regulado por la unidad ambiental de la provincia. O sea que... Para usted, Evangelina, las presas alteran la biodiversidad de la zona donde están. Alteran el sistema fluvial y alteran la funcionalidad del ecosistema. Van a inundar áreas donde antes no estaban inundadas, porque para generar una presa, pensemos en los embalses. Antes era un río y de repente tienen 2.500 hectáreas de agua. No, estamos hablando de 97 hectáreas. Bueno, en este caso 97 hectáreas, pero son 97 hectáreas que antes estaban cubiertas de vegetación nativa o de hábitat para especies que no lo van a tener. Evangelina, pero pensá que cada vez que venía una crecida en Achira, una crecida en Achira, se caían 2 puentes. ¿Cuánto nos salían a los argentinos los puentes? Son pérdidas económicas. Y no solo económicas. Vos preguntale a una persona que vivía en Villa Mercedes y trabajaba en Río Cuarto, se tenía que ir a Maquena y de Maquena a Villa Mercedes. 400 kilómetros, 200 kilómetros de más. ¿Por qué? Porque se había caído un puente, porque no había una presa que regulara los escurrimientos. A mí me parece que, vuelvo a insistir con esto, hay que hacer obras que sirvan para la producción. Y para el medio ambiente, para controlar el medio ambiente. Bueno, pero en ese sector, ¿hay conciencia? Porque recién mencionaste algo en el comienzo que se perdieron unos 6 centímetros más o menos. A promedio. Estamos diciendo por la cantidad de volumen. O sea, el productor que tiene 500 hectáreas se encontró con 6 centímetros menos de suelo. Mira, te voy a decir algo. Con Cisneros estamos haciendo un estudio en la cuenca del Ají. En la cuenca del Ají, 1980... había 370 cárcavas. Cárcavas son barrancas. Sí, en el 2002, 700 cárcavas. ¿De cuántas? 700, el doble. En el 2020 llevamos contabilizadas 1.200 cárcavas. Eso es volumen de tierra
que sale fuera de la producción y que va a inundar y sedimentarse a campos abajo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en el Celegua y que son parte de la cuenca del Aji, había proyectado 2 presas más, Cortadera y Celegua, en la época del 2004 2005. Después, por un problema político, no se construyeron esas presas. Pero eso hubiese evitado que no solo la protección de los... El problema político entre el kirchnerismo y el del azotismo. No, fue un problema de tierra más fundamentalmente, porque hay otro de los problemas que tienen estos lugares, el tema de la posesión de la tierra. Entonces genera a nivel administrativo bastante problema. Pero vuelvo a repetir. Los dueños de esa zona no quieren instalar nada. No, los dueños de esa tierra, en Achire y Las Lajas, por ejemplo, los dueños de esa tierra querían vender la hectárea al precio de la hectárea en Pergamino. Y una zona serrana, digamos. Insólito. Y la mayoría no había papel, pero se arregló eso, se pudieron construir gracias al intendente Otamendi, que puso su tierra para hacer las presas, y vuelvo a reivindicar la construcción de esas obras, porque no se cayó más un puente, no se cayó un puente del ferrocarril, las comunicaciones entre Villa Merced y Río Cuarto no volvieron a cortarse. Entonces me parece igual sigue siendo sesgada la visión a el antropocentrismo. ¿Qué vendría a ser el antropocentrismo? Verlo desde el hombre en el centro de la producción, que el camino, que no me llego, que no salgo, que se caen los puentes y que no sé qué. Pero ¿cómo lo resolveríamos? Yo no estoy en contra de que se tenga que regular, pero tiene que haber una evaluación holística e integral de todos los componentes del sistema. Y existen acciones que uno puede hacer que pueden empezar a remediar esta situación sin obras de infraestructura tan enormes, tan grandes, tan costosas para tantos años de recurrencia. O sea, ¿cuándo es el evento para controlarlo? ¿Cómo harías para controlar los escurrimientos en la sierra? No, es que no sé si habría que controlar el escurrimiento, solo habría que... Es la zona productora de agua. Sí, tenemos que frenarlo en la recarga de los acuíferos, que tiene que ver con lugares donde hay vegetación, que lo que hace es que cuando llueve, precipite, frene, caiga, baje la velocidad e infiltre en la zona de recarga de acuíferos natural del sistema. Si yo tengo vegetación en los bordes de los cauces, como dice la ley 9814 de los bosques, de la ley de protección de los bosques, donde tengo 100 metros de línea de ribera forestada, también voy a impedir que caiga la sedimentación, que llegue la sedimentación del cauce. Si yo trabajo sobre la ley, la agroforestal, donde dice tanto por ciento del predio privado tiene que estar forestado, voy a empezar a generar esponjas a lo largo, a lo ancho de la cuenca. ¿Cómo que de alguna forma... ¿Cómo hacer para regular cuando el 90%... Hay mucha conciencia y se está haciendo eso. Pero ¿cómo hacen para regular en la sierra que el 90% es roca pelada? Pero esa zona, esa roca pelada, discúlpame, geológicamente hablando, siempre fue roca pelada. Está bien, y siempre cayó igual el agua. Y siempre hubo inundaciones, entonces, siempre hubo inundaciones. Entonces lo que hay que evitar son las inundaciones. La naturaleza y no pongamos ciudades donde sabemos que se va a inundar. No, pero estamos... Ya está eso. Porque si no la humanidad no hubiera evolucionado, no hubiéramos hecho nada. Eso, todo bien. Yo sé que el asfalto en la costanera está mal, pero... Para esa lógica, pero ya está. Pero la ciudad asfaltada también está mal. Ahora, pregúntenle a los vecinos que tienen la calle rota todos los días, si ¿quieren asfalto? Sí, hacenme el asfalto. Entonces, me parece que la ciencia también tiene que conciliar. Interesa de una sociedad... Totalmente, hay que conciliarlo. Tenemos... Siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio. A ver, ¿cuál es el equilibrio? Difícil. Y bueno, no es fácil, pero uno en todo esto... tiene que tratar de encontrar un equilibrio. Para eso hay que hacer un manejo integral de todo, donde trabajen y actúen todos los actores sociales. Y eso por eso te digo, yo no digo que no vaya, no hagamos la presa, no es fácil. Evaluémoslo. A ver, están evaluados. Yo sé que ustedes lo evalúan desde un solo punto. No. impacto ambiental para hacer todo eso. Cada obra ingenieril hay un ítem que es la evaluación de impacto ambiental aprobada. Yo sé cómo se hacen esas evaluaciones. Aprobada por la provincia. Yo sé cómo se hacen. ¿Cómo se hacen?
depende quién En un escritorio se hacen esa evaluación. No necesariamente. Yo creo que no todas. No creo que es. Me parece que no están así. Y creo que el estudio de impacto ambiental tiene que ser fundamental para todo esto. Tengo un minuto para cada uno para que digan al final hacia adelante. Nos resignamos, esperamos que se hagan para obra. mí hay que mirar hacia adelante. Sí, mejoramos, protegemos las costas del río, dejamos que el río siga haciendo lo que quiere. ¿Qué hacemos? Es que no, el río no hace lo que quiere, el río va por donde su cauce natural. Yo creo que tenemos que entender a la naturaleza y empezar a ordenar el territorio en base a lo que nos dice esa naturaleza. Que tengamos que mitigar hoy efectos y consecuencias porque ya no tenemos vuelta atrás, también es verdad. Sí. Lo más probable es que tengamos que hacer la represa que dice Jorge, porque ya no tenemos vuelta atrás, ¿sí? Pero sí creo que hay cosas que se pueden Pero albardones en las costas del río, obras complementarias, usted no es partidaria de que se hagan. No creo que sea necesario. Igual el río ahora está como depende más profundizando que desbordando. Anda a decirle a los vecinos del Riverside. Por eso tienen que ver todos los actores y a la universidad que perdió 2 hectáreas en esta creciente. Sí. Yo creo, nosotros desde la facultad pensamos a la cuenca como una unidad mínima de gestión. La cuenca del Río Cuarto tiene 200.000 hectáreas y que hay que abordarla en su conjunto. Volvemos a repetir, el agua que cae en la sierra debe quedar en la sierra y ser regulado su escurrimiento. Ponerla a producir para energía, ponerla a producir agua potable para las poblaciones, para riego, para recreación. El agua que va a salir con un caudal ecológico por los ríos que ya están. Luego, el agua que cae en la llanura chacopampiana, que es de uso agrícola ganadero, hacer que esa agua infiltre en el suelo, que no escurra y lo que escurre conducirlo. ¿Eso no es interés de los productores? Cada productor buenas prácticas agrícolas para lograr eso. La provincia ha alargado 2 planes muy buenos, pero no alcanza, que son las buenas prácticas agropecuarias y la construcción de microembalses de tierra en los establecimientos agrícolas. La provincia ha construido alrededor de 50 en las cuencas del Río Cuarto. El día después de la lluvia salí a recorrer esos microembalses, 6 de esos microembalses en la zona de Campo La Torre, y tenían 1 hectárea de agua, que salía el agua por un tubo de 60. Si no hubiesen estado esos microembalses, todo ese volumen de agua se hubiese volcado a los caminos de forma inmediata. En cambio, quedó regulada ahí y salió en forma controlada. Se rompieron menos los caminos de tierra. Cuando se rompen los caminos de tierra, vienen las máquinas, lo profundizan, cambian la red de drenaje, mueven el sedimento y cargan de sedimento el agua. Entonces, esas prácticas de manejo, de relieve y de manejo del suelo es función de los productores. Pero también es obligación del Estado provincial y el Estado nacional y de las universidades estar sobre esos productores. Yo supongo que un productor que tiene en esa zona campo debe estar interesado que en vez de el 50 de humedad se le vaya, lo absorba. A ver, el otro día he charlado contigo y te decía que 2 tesis de grado que hicimos en la facultad, en la zona de Baigorria, un alumno simplemente hizo su campo, que tenía una pendiente del 3%, en vez de hacer los cultivos a favor de la pendiente, los hizo cortando la pendiente y su rendimiento en la cosecha aumentó el 30%. Sí. Entonces, es una técnica de manejo del relieve muy simple. Les cuesta mucho a los productores hacerlo, porque... en el sur de donde yo soy se está haciendo eso. Y porque el negocio es otro, ¿no? Y el problema en la tierra, el problema es la tenencia de la tierra. Cuando vos tenés el 70% de la tierra que se alquila, el productor vive en el centro de Río Cuarto y al campo no va y bueno, entonces... Y el que alquila no es que le importe demasiado. No, le interesa salir rápido del campo. Me gustaría que es complejo. Sí, es complejo, pero tenemos que desinstalar la idea que esta lluvia está ligada con el cambio climático y todo eso. Nada, ni el daño ambiental. Forma parte... No dije nada del daño ambiental. Sí al cambio climático. El daño ambiental es otra cosa. Porque volvemos a lo mismo. El cambio climático es un cambio total en el ecosistema. Nosotros estamos cambiando, pero no hay un cambio total en el ecosistema. Cuando hubo cambios climáticos hubo 10 grados o más o menos de temperatura
media. Eso es otro error que todo el mundo dice, ay, pero si 10 grados de temperatura no es nada. No, no. Una cosa es tomar una media y otra cosa es la amplitud térmica que tenemos entre normalmente. la mínima y la máxima. ¿Sí? La media es otra cosa. Para yo tener una media de 1 grado y pico, que es lo que se está teniendo en los últimos 200 años, es porque tengo un aumento de temperatura en general en todo el planeta, ¿sí? Y eso sí, pues es por la intensificación del efecto invernadero, que es natural, pero que ahora está intensificado por la mayor composición o mayor emisión de dióxido de carbono, por eso que volvemos a lo mismo, cuando se hace todo el manejo integral de una cuenca, que creo que es lo que se debería hacer, hay que tener en cuenta y pensar que la variabilidad climática es natural en el clima y esto va a volver a ocurrir. Entonces, ante ese riesgo de que ese evento natural que va a volver a ocurrir produzca desastre, nosotros tenemos que actuar sobre esa variable vulnerabilidad, porque es sobre la única que medianamente podemos actuar, porque es cierto que el calentamiento está agudizando los eventos extremos, pero bueno, eventos naturales, de grandes precipitaciones, de periodos de mucha sequía o periodos de inundaciones siempre existió y va a seguir existiendo, ¿sí? Bueno. Más allá de que la temperatura aumente más, menos o dentro de miles de años sea cambio climático. Nosotros tenemos que ver y actuar ahora. Y me parece que es un proceso que hay que analizarlo holísticamente y de una manera integral, donde estén involucrados todos los actores sociales. Y creo que esta cuestión, ¿no?, del retener la humedad, que la humedad no se vaya, que el agua, no sé si con cemento, para antes que me rete, Karina, pero retenerla con prácticas, buenas prácticas. Hay muchas normativas que se pueden aplicar y que pueden generar situaciones. Una de las cosas que hay que hacer urgente ahora es... 20 segundos porque se me termina el programa. Una de las cosas que hay que hacer urgente es el control de las márgenes del río Cuarto, porque han quedado totalmente descubiertas. Estas márgenes fueron hechas por la facultad. En ese momento estaba el cantero, era profesor de la asignatura. Se hicieron gaviones de cemento, pero el cemento que uno, cuando rompe el pavimento, en vez de tirar ese pavimento, iba y se lo colocaba en forma hidráulicamente correcta, y después se hizo muchas obras de bioingeniería, colocación de estacas de sauce para proteger las márgenes del río. Creo que es fundamental empezar a hacer un plan hidráulico. ¿Viste que plantó arbolitos? Sí, pero yo estoy de acuerdo. Estoy diciendo que hay que producir más, hay que meter en el agua el suelo para que haya mayor producción agrícola. Les agradezco que hayan venido. Ha sido muy interesante el debate, la verdad, que se consumió muy rápido el tiempo. Así que muchísimas gracias a los tres, muy amables. Gracias. Y a ustedes por estar ahí. Mañana el debate es sobre el Río Cuarto que tenemos en términos económicos, comerciales, industriales. Se hizo un censo, lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué determinó? Bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Los espero. Así son las cosas.